es la tercera religión con más creyentes del planeta y de hecho también es una de las más antiguas. Te sonarán el yoga, las castas o las vacas sagradas. También los dioses con cabeza de elefante, los rituales de agua y especias coloridas y el ciclo de la reencarnación. Solo son la punta del iceberg de uno de los sistemas de creencias más ricos y completos que existen ahora mismo en el mundo. Y por eso, hoy en No es el fin del mundo, te explicamos qué es el hinduismo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio tan religioso y de un tema a la vez tan desconocido, se ha venido a contárnoslo Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí volvemos a hablar de religiones, que llevamos ahí un tiempo sin tratarlas, ¿no? Te vas a poner mística. Me voy a poner un poco mística, y eso que yo soy cero mística. Pero Ya, bueno. la verdad es que sí, aquí no vamos a colgar ningún atrapasueños. No. Todavía tenemos que redecorar esto. Todavía a lo mejor habrá sorpresitas pronto, que hemos encargado cosas para decorar lo que... Bueno, las calvas que tenemos en el estudio todavía en la pared. Sí, está muy vacío, es que esto pide decoración, ¿eh? Hay que ir decorándolo. Pero bueno, el tema de hoy, ya digo, es uno de los quizá más complejos que hemos traído nunca a No es el fin del mundo y encima lo vamos a hacer de manera un poco resumida. Porque es cierto que ya hemos hablado aquí de la India en este podcast, pero bueno, nunca habíamos hablado como tal del hinduismo. Sobra decir que no vamos a tratarlo todo, que también creo que para tratar todo lo que abarca el hinduismo habría que dedicar, no ya un episodio largo, sino casi un podcast exclusivo, ¿no? Porque es como veremos, algo lleno de matices y de derivadas y demás. Bueno, pero ahora vamos a dar un poco las pinceladas básicas de esta religión. Así que vamos a ello. ¿Cómo podemos definir el hinduismo? Pues no es nada fácil resumirlo, pero... tal vez la forma más sencilla y sintética de definir el hinduismo es como un conjunto de creencias que se practican en el sur de Asia, especialmente en el subcontinente indio. O sea, que ni siquiera religión, conjunto de creencias. Ahí yo he visto definiciones en las que incluso dice que es un conjunto de religiones, no una religión en sí misma. Esto quiere decir que el hinduismo no tiene una única doctrina o una o varias autoridades religiosas definidas. No podemos determinar si es una religión monoteísta o politeísta, porque hay hindúes que creen en un solo dios y otros que creen en varios. Vale. También hablamos de creencias, porque el hinduismo va más allá de la fe en entidades divinas o superiores y también atañe a conceptos filosóficos, a prácticas vitales o incluso a la organización social. Es una amalgama de visiones, de fes, de ideas que hasta pueden ser contradictorias. De hecho, la Corte Suprema de la India dice que el hinduismo no tiene profeta, no rinde culto a ningún dios, no es un concepto filosófico, no sigue un solo rito. Pero es una forma de vida y nada más. Y se quedan tan anchos. Claro, decíamos, estamos místicos hoy, pues para místicos los de la Corte Suprema de la India. Sí que es cierto que tenemos que hacer una diferencia bastante importante, que es que hindú no es lo mismo que indio, que se utilizan siempre indistintamente y no hay que hacerlo. Aunque la mayoría de indios sean hindúes, el 83%. En el primero, en el caso de hindú, nos referimos a alguien que se adscribe o participa de este sistema de creencias, mientras que en el segundo nos referimos a los nacionales de la India. Y como sabemos, hay indios musulmanes, cristianos, budistas, sikhs, y también hay otros países en los que se profesa el hinduismo, así que cuidado con confundirlos. O sea, que el oriundo o natural de la India es un indio, y el hindú es el que profesa esto, esté donde esté dentro del mundo. Bueno, me alucina la definición de la Corte Suprema India porque bueno, te rompe un poco lo que podías haber sacado en claro del hinduismo, porque es como nada y todo a la vez. Pero justo. Bueno, pero una cosa, también es cierto que si son un sistema de creencias distintas, ¿por qué razón las metemos todas dentro del saco del hinduismo? O sea, no se han diferenciado, son muy parecidas entre sí. Pues mira, esto sucede con otras muchas cosas en general, porque es que el término hindú es como denominaron otros, pues por ejemplo los musulmanes en el subcontinente indio, luego los británicos, a quienes profesaban este tipo de creencias. Eran los habitantes, las creencias que profesaban los habitantes del río Sindhu, hindú, bueno, este tipo de palabras. El nombre realmente de este sistema de creencias es Sanatana Dharma, y bueno, al estudiarlas y clasificarlas, pues las englobaron un poco en el mismo saco. Pero esto también contribuyó a reforzar esa identidad común entre los que participaban de esta cosmovisión. Por otro lado, también es verdad que hay elementos comunes, ¿no? Comparten ideas, divinidades, formas de entender el mundo, aunque no todos les den el mismo peso o las veneren de la misma forma. Claro. Sí que podemos establecer distintas sectas o distintos tipos de hinduismo. De hecho, hay estudiosos que lo clasifican así.
y por eso tiene sentido englobarlas bajo un mismo paraguas, ¿no? Y llamarlo todo, pues lo podemos entender de forma muy simplificada, la religión del hinduismo. Sí, que a lo mejor los matices no son lo suficientemente relevantes como para decir, esto claramente es una religión diferente. Claro. Y sobre todo porque los propios creyentes conviven, aunque difieran en ciertos puntos de la doctrina, y sí que tienen ese sentido de identidad compartida. Para aclararnos, podemos decir que hay 5 elementos que dan forma al hinduismo: la doctrina, la práctica, la sociedad, las historias y la religión, y todas se relacionan entre sí. Algunos les darán más peso a unas cosas, otros a otras, pero al final es una cosmovisión común que determina una forma de estar en el mundo, básicamente. Entiendo que dependiendo de cómo combines estos elementos, pues te va saliendo una corriente u otra. Entonces, Justo. Claro, ninguna es más hindú, por así decirlo, que otra. Y si es tan variado, ¿cómo surge el hinduismo? Porque, por ejemplo, las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, tienen un mito fundacional común. De hecho, pues yo qué sé, Jesucristo es un profeta del Islam, por ejemplo, Justo. y al final el cristianismo bebe en buena medida del judaísmo. Pues mira, el origen del hinduismo es otra religión, que esto es muy curioso, que es el vedismo, la religión védica del segundo milenio antes de Cristo, y esta religión seguía la doctrina de los Vedas, que son unos textos sagrados, ¿no? Vale. Y de aquí surgen conceptos básicos que perviven en el hinduismo. Por ejemplo, el Dharma, que antes hablamos del Satana Dharma. Este es importantísimo, es muy difícil de traducir, de hecho no tiene una traducción única, se puede traducir como creencia, orden, religión, deber, depende de cómo se utilice, ¿no? Digamos que es la fuerza espiritual que sustenta y ordena el mundo. Entonces, cada hindú tiene un atma, una especie de alma o identidad espiritual, esto tendrá matices a lo que nosotros entendemos como alma desde una tradición cristiana, y un dharma, que es el deber de actuar de forma correcta y piadosa. Por ejemplo, un padre tiene el dharma de cuidar a sus hijos y también conectará con esa divinidad y esa espiritualidad a través de ese correcto, de hacer las cosas correctas, ¿no? Vale, o sea, esto es el dharma, lo que no tiene traducción, como claro. el do o el did en inglés. Exacto. Esto no tiene traducción, lo pones y ya está, ¿sabes? Pues el dharma es lo mismo. Vale. Todos los profesores de inglés ahora mismo tirándose de los pelos. Bueno. Luego hay otro concepto que también desarrollaron en esta religión védica que se llama moksha, que es la liberación del alma del ciclo de la reencarnación. Oh, Dios. Esto es en el hinduismo, pues ellos creen que, bueno, pues tú depende cómo actúes en la vida, luego te reencarnas en un ser o en una casta más superior, claro, o inferior. O asciendes o desciendes, ¿no? Y también, claro, depende cómo actúes, cómo cumplas tú con tu dharma, cómo conectes con esa espiritualidad, etcétera, cómo vivas tu vida, pues puedes acceder a este moksha, a esta liberación del alma de este ciclo. O sea, salirte del círculo de la reencarnación y ya liberarte del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco se logra a la primera, obviamente. ¿Qué pasa? Que en los siglos octavo a cuarto antes de Cristo hay una crisis y se pone en cuestión esta religión védica. Madre mía, sí que estaban espabilados en el siglo IV antes de Cristo, no tenían cosas mejores que hacer. Claro, pues surgen nuevos gurús, surgen nuevas creencias, doctrinas, y es aquí cuando se construye lo que hoy es el hinduismo con nuevos textos sagrados, corrientes, divinidades. O sea, cogemos esas ideas del Dharma y pervivimos en ellas, pero ya no tenemos las mismas creencias que esta religión védica. Se hicieron como un concilio Vaticano II y le dieron una vuelta. Dijeron, chaval, a mí esto no me convence. Claro. Hay que repensarlo. Claro, y luego también hay que decir que también es este momento cuando surgen otras religiones como el budismo o el jainismo, que también incluyen conceptos como el Dharma. De hecho, son un poco de la misma tradición, aunque luego hayan derivado de forma muy distinta. O sea, que en el fondo también hay como una especie de familias, una familia de religiones hinduistas o de influencia hinduista. Justo. En el fondo sigue una lógica similar, pues eso, a las religiones abrahámicas. Parten de unos mitos y conceptos comunes, pero luego los desarrollan e interpretan a su manera y cada uno de forma distinta. Claro, y cambia el contexto y demás, y van evolucionando por derroteros diferentes. Ahora que mencionas estas religiones, pues por ejemplo, el cristianismo y el islam, sabemos que siguen unos textos sagrados concretos. ¿De todas esas religiones hinduistas o de influencia hinduista también les ocurre lo mismo? Pues hay varios textos sagrados en el hinduismo, pero son mucho más heterogéneos que, por ejemplo, en el cristianismo o en el judaísmo. Sí que es cierto que en el islam, como luego tiene toda esta tradición jurídica y hay otros textos, creo que es más variado. Pero bueno, digamos que el hinduismo no hay un único libro, no hay un libro principal como puede ser con la Biblia y el Corán y luego otros textos complementarios, sino que esto es un poco un popurrí, ¿no? Están los Vedas, que son los libros originales de la religión védica, que incluyen pues, los himnos, las reglas, rituales y códigos de conducta. Eso como que se ha respetado, ¿no? Se ha respetado, no se
interpreta igual que con la religión védica, pero bueno, siguen siendo unos textos sagrados. Luego están unos muy importantes que son los Upanishads, que son 108 textos en forma de diálogos de sabios con la divinidad que principalmente desarrollan el proceso para alcanzar esta liberación del alma, pues por ejemplo a través de prácticas como la meditación, la renuncia a lo material, la austeridad, este tipo de cosas. Sí, aquí hay cosas como ya empieza a haber cositas budistas y tal. Sí. Luego están los Puranas, que son historias sobre distintas divinidades del hinduismo, pues Vishnu, Shiva o Brahma, que transmiten las creencias del hinduismo de una forma sencilla. Son cuentos, son historias, y entonces pues eso permite que los creyentes entiendan en qué crean, ¿no? En qué creen, no se cuenten toda una tradición oral y luego escrita sobre su sistema de creencias. Claro, esto es como un poco lo que extiende el universo. Esto es de Mandalorian, versión hinduista. O sea, tenemos los Vedas, que es como los 9 episodios de Star Wars, y luego ya eso de Mandalorian, pero más de Mandalorian es más los Itiasas, que son parecidos a los anteriores, pero en forma de grandes epopeyas. O sea, eso es mucho más épico. Vale, claro, sí, tiene sentido. De hecho, aquí entra uno que mencionamos en el episodio del Día del Libro, el Bhagavad Gita, que es uno de los textos más conocidos e importantes del hinduismo. Es una gran epopeya, reflexiona sobre estas divinidades. El que cita Oppenheimer y todo lo... Justo. Y luego también hay otros, como los Dharmasastras, que son, por ejemplo, las reglas y códigos éticos del hinduismo. Y luego habrá otros tantos más, pero estos son un poco los principales. Vale, has mencionado a eso, Vishnu, Shiva, Brahma, que son un poco los dioses conocidos, si le puedo llamar así, porque cuando pensamos en el hinduismo solemos imaginar un poco sus representaciones. Ahí está Ganesha, que es la divinidad con cabeza de elefante. Yo es que ahora mismo en mi cabeza solo hay referencias de Apu en Los Simpson, que va mencionando todos esos dioses. ¿Qué es lo que representa cada uno y sobre todo qué rol juegan dentro de esta religión o religiones? Vale, pues aquí hay interpretaciones encontradas, pero podemos partir de la base de que estos tres, Brahma, Vishnu / Krishna y Shiva, son la trinidad hindú. ¿Vale? Son como los tres dioses más importantes. Brahma es la divinidad creadora del universo. Es el abuelo de todos los seres vivos, ¿no? El que encendió la mecha, por decirlo así, muy Zeus simple. De turno, sí. Un poquito así. Luego está Vishnu o Krishna, que es el encargado de mantener esa creación material, el Dharma, ¿no? De mantener el Dharma y que el Dharma siga manteniendo ese orden de las cosas. Y se puede encarnar de distintas formas que se conocen como avatares. Aquí esto es muy de videojuego. Sí. Aquí vemos una de las principales divisiones dentro del hinduismo, porque hay quienes adoran a Vishnu como deidad principal y entienden que Krishna es su avatar, y otros que entienden justo lo contrario. Entonces, dependiendo con el hindú que hables, de hecho esto es uno de las dos ramas o cultos más diferenciados, las dos sectas más diferenciadas, pues te dirán que Krishna es una divinidad principal o te dirán que Vishnu, ¿no? O sea, que hay un cisma importante un poco cuando tienes que elegir entre Squirtle o Charmander. Bueno, claro, pues nadie elige Bulbasaur. Claro, pues aquí eliges entre Krishna o Vishnu. Vale. Y entiendes que el otro es un mero avatar. Claro. De hecho, seguramente la palabra avatar que utilizamos en los videojuegos, en este tipo de cosas, seguramente viene de aquí. Y luego está Shiva, que es también encargado de ese mundo natural, material, pero es una fuerza destructora. O sea, Vishnu, Krishna se asocia más con la bondad, con la fuerza creadora, entiendo, y el otro es más una fuerza destructora y se asocia más a relatos que tienen que ver con ese fin del mundo, etc. Sí, pero todo en un ciclo de reencarnación, ¿no? Fin y destrucción para volver a crear este tipo de ideas. Todas estas deidades tienen luego esposas, hijos, que también son deidades en sí mismas. Por ejemplo, Ganesha, ese dios con cabeza de elefante, es uno de los hijos de Shiva. Y algunas son tan adoradas, estas otras deidades, que constituyen corrientes propias dentro del hinduismo. Por ejemplo, Parvati, que es la esposa de Shiva, que tiene otros muchísimos nombres, tiene un culto propio, que es el Shaktismo, y se practica muchísimo en el noreste de la India. Está muy arraigado ahí. Se ha trincherado ahí. Sí. También hay otras divinidades y dioses, cada uno con sus adeptos, templos, tradiciones. Aquí es donde vemos este choque entre politeísmo y monoteísmo, porque a lo mejor tú entiendes que esas divinidades son dioses en sí mismos, más individuales, por explicarlo de una manera, o puedes entender que todos son avatares o encarnaciones de la misma divinidad cósmica, ¿no? De una única, sino que expresada... toma distintas formas, ¿no? De formas distintas, exacto. Y esto es como muy liberal en el sentido de tú puedes un poco creer en quien te venga en gana, puedes hacer un poco tu combinación de dioses. Sí, de hecho, creo que en la India, por lo menos, es, claro, tú dependiendo de la región que vayas, del pueblo que visites o incluso de la familia, hay... Un poco la tradición. Hay unas tradiciones, unas deidades. Es una religión muy variada y muy rica y muy diferente entre sí, que ha mutado de formas
muy, muy distintas. Lo mismo pasa con los rituales. Hay rituales o fechas muy importantes en algunas regiones del subcontinente indio que tienen que ver con el hinduismo y que no se celebran, ni se mencionan, ni se tienen en cuenta en la otra punta del país, porque tienen sus propias tradiciones, dan más importancia a otros ritos. Entonces, bueno, pues es una religión muy compleja en ese sentido. Bueno. Podríamos tratar aquí otros muchos temas, la práctica del yoga, que está muy relacionado con las prácticas hindúes, o el hecho de que las vacas sean sagradas, que tiene que ver con todo lo que se las relaciona con Krishna y tal, o las encarnaciones de los dioses. Pero cuando hablamos de la India, ¿no? También te voy a preguntar por las castas sociales, que es algo también problemático, polémico, también uno de los clichés más habituales cuando se aborda la India. ¿Cómo se relaciona el tema de castas e hinduismo? Pues se relacionan porque en que esta es la división social religiosa incluida en los Vedas. O sea, los Vedas ya lo plantean. Ya plantean Vale. este tipo de cosas. Luego sí que es cierto que ha ido evolucionando, etcétera, ¿no? Y hasta lo que se entiende hoy o lo que se ha entendido más recientemente por el sistema de castas sociales. Pero bueno, cada una de estas órdenes sociales, que se llaman varnas, están representadas por una parte del cuerpo de Brahma. Entonces entienden que la sociedad está dividida en sectores y que, bueno, pues que son sectores estancos relacionados con esa creencia religiosa. Entonces están los brahmanes, que son la cabeza, que son los sacerdotes, esa casta superior, quienes se tienen como deber interpretar esa religión o ese sistema de creencias y transmitirlo. Luego están los kshatriyas, que están representados por los brazos, que son los administradores y guerreros. Los vaisyas, sin nunca sé pronunciar bien esto, que es las que están representados por las piernas, que son los agricultores y comerciantes. Vale. Los sudras, representados por los pies, que son los trabajadores y artesanos. También podemos entender que cada uno de estos grupos tendrá un dharma específico. Si antes poníamos el ejemplo de un padre, ¿no? Tú puedes tener un rol de ese dharma también en tu estructura familiar, pero a nivel social tú también tienes un asociado. También me recuerda, sé que me voy a equivocar porque lo estoy diciendo muy de memoria y además no era especialmente bueno. No sé si era como la organización que planteaba, me voy a inventar, Aristóteles o uno de estos que decía que había como los guerreros, como que organizaba la sociedad dependiendo de distintas funciones. No era Platón el del, del sabio filósofo, el filósofo rey y estas cosas. Es que a mí, yo filosofía de segundo bachillerato me la regalaron. Yo luego fui por historia, me pusieron el 5 y yo fui por historia y ahí me hice mi nota. Entonces, es que no tengo ni idea, pero me sonaba esto. Quiere decir que hasta en nuestra propia tradición filosófica occidental también hemos organizado o ideado todo este tema de distribuir la sociedad dependiendo un poco de las funciones y equiparándolos con roles del cuerpo y tal. Claro, pero esto también, por ejemplo, pasa cuando hablamos de otro tipo de prácticas que tienen que ver mucho de en qué momento se escribieron estos textos. Pues eso se bebe de un contexto social. Claro. Por ejemplo, toda la cuestión del Islam y el no consumir cerdo, ¿no? O nada que tenga que ver con el cerdo, bueno, pues ahí puede haber una regla social que podría tener mucho sentido en ese momento, pero al final se ha recogido en un libro religioso y se convierte en una práctica religiosa, ¿no? Y en una obligación legal y en una obligación legal prácticamente, cuando a nivel igual sanitario no tiene ningún problema. No tiene sentido, claro. Pero bueno, estamos hablando de un sistema de creencias, pues esto puede ser parecido, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia se ha sentado como una forma de dividir a la sociedad, también a la riqueza, porque también ahí se ha convertido en un sistema de clase, y está muy asentado a pesar de que estén prohibidas por ley. Y de hecho, bueno, pues esto, las personas nacen en unas castas con esas cualidades. A menudo se las reconoce por el apellido, entonces, claro, ahí es difícil luchar contra estas desigualdades, y solo se prospera a través de la reencarnación. Entonces tienes que esperar a morirte, portarte muy bien en vida, cuidar mucho tu dharma y ser muy obediente y... Morirte y a ver si suerte. Claro, y luego hay que decir que luego hay muchísimas prácticas, también hay una serie de órdenes religiosas y espirituales como prácticas a vivir en diferentes momentos de tu vida que tienen también que ver con, pues, por ejemplo, ser padre de familia o... Eso te da puntos. Claro, o renunciar a todos tus bienes materiales. Entonces, bueno, ahí vemos una riqueza de prácticas infinita en el hinduismo. Pues nada, ahí está la heterogeneidad que hay en el hinduismo. Esta es una pequeña introducción que hemos hecho a esta religión, ¿no? Conjunto de creencias según... Bueno, ni siquiera conjunto de creencias según la Corte Suprema forma de la de India. vida. Forma de vida, eso es, como si esto fuese casi Costa Rica. Pero bueno, si quieres saber más sobre este país, te animo a que escuches el episodio que hicimos hace tiempo sobre la India y su geopolítica, que además ahí damos muchísimos más detalles, además del origen del país, de un poco de cómo se construye o está organizado hoy en día. Muchísimas gracias, Alba, por explicárnoslo también. Gracias a ti.
Y muchas gracias a ti por estar escuchándonos, como siempre, en Spotify, también viéndonos a través de YouTube, o bueno, también eso, escuchándonos en plataformas como iVoox, Apple, Amazon. También gracias por escucharnos. Si estás en el gimnasio, si estás paseando al perro, si estás haciendo las tareas de casa o viajando en coche, que también hay mucha gente que nos escucha viajando eso a trabajar o yéndose al pueblo, donde sea. Y nada, que en unos días estamos aquí contándote otras cositas del mundo en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.